Hola, buen día. Estamos con Laura García Navarro. Vamos a tener una entrevista muy interesante y necesaria sobre el tema de la pobreza relacionado con todo este asunto de la pausa forzada que hemos tenido a raíz de la pandemia. Creo que lo hemos vivido y nos ha tocado pues en prácticamente todos los rincones del planeta, me atrevo a decirlo, no lo sé, tú sabes mejor todos esos temas. Les cuento quién es Laura García Navarro. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es doctorante por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, que es el CIESAS, Unidad Occidente. Ha participado en proyectos de evaluación de política social y publicado diversas investigaciones, diversos trabajos sobre la relación entre pobreza y salud sexual y reproductiva. Entonces, gracias Laura por estar aquí. Muchas gracias a ti, a todo el equipo por la invitación. Estoy muy contenta. Le decía, platicábamos Laura y yo acerca de la importancia de hablar de estos temas, de cómo la pobreza quizás se ha sentido más, se ha acentuado en esta época para la mayoría de las personas en general y para algunas en particular, y especialmente con este enfoque de género que tú has tratado también de cómo en algunos casos las mujeres se han visto mucho más afectadas por esta situación, ¿no? No podemos no ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque además es muy evidente, o sea, está en nuestras casas, ¿no? Está aquí, enfrente de nosotras. Entonces, Laura, platícanos cómo percibes este momento en relación con la pobreza. ¿Qué está sucediendo? Fíjate que es un momento muy complejo, como tú lo mencionas. Esta pausa que tuvimos que hacer tuvo efectos e impactos diferentes para todos. O sea, como tú lo sabes, México y América Latina son países y una región con una pobreza muy aguda y muy permanente. O sea, es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Pero yo creo que este periodo vino a recrudecer las condiciones de pobreza en las que viven muchísimas personas y pues también hizo que el número de pobres aumentara, ¿no? Ya lo dice el Coneval, que es el ente encargado de analizar la política de desarrollo social, que tuvo tres efectos la pandemia en el tema de pobreza. Por un lado, aumentó la pobreza por ingresos, también la pobreza laboral, o sea, es decir, la población ya no puede, la población que no puede adquirir una canasta básica con su trabajo aumentó. Y bueno, también el riesgo de que la clase media se enfrente a una situación de pobreza que antes no experimentaban. Entonces, el efecto fue tremendo y pues se calcula, ¿no? En términos estadísticos, un aumento de sí, alrededor de 7 puntos el índice de pobreza. Entonces, es un problema gravísimo y bueno, si antes se veía de difícil solución, pues ahora lo es más, ¿no? Y como tú lo mencionas, tiene un impacto diferente para todos y hay grupos que se ven más afectados por la pobreza en estos momentos, ¿no? Y como tú lo platicabas, que me he enfocado en trabajar el tema de las mujeres y su relación con la pobreza, pues son de los grupos más golpeados. O sea, eh, por ejemplo, personas o mujeres que ya eran profesionistas o que trabajaban o bien perdieron sus empleos o tuvieron que dejarlos porque pues son las principales cuidadoras en el hogar. Entonces es algo cultural, algo que se nos asigna a las mujeres cuando no debería ser así, pero en términos tradicionales somos las principales responsables del cuidado de los hijos y del hogar. Entonces, si de repente ya no hay escuelas y ya no hay guarderías, entonces pues nos tenemos que dedicar también al cuidado de nuestros hijos o como es pues una enfermedad nueva, desconocida, pues también tenemos que cuidar a nuestros enfermos, ¿no? Y todo esto nos da una carga que se suma al trabajo. Por un lado, lo tienes que dejar o tienes que adquirir esta doble carga que es pesadísimo y que tiene un impacto en la salud de las mujeres mental, física y pues en nuestras condiciones de vida, ¿no? Pero como tú lo mencionas, esta pausa
ha sido para replantearnos muchas cosas, pero también enfrentarnos a situaciones que antes no estábamos viviendo. Ujú. ¿Y justo crees que esta pausa genere cambios sociales, cambios en la manera de pensar, cambios también en las actividades laborales? ¿Cómo se vislumbra que se pueda ir resolviendo? Fíjate que nos hizo repensar muchas cosas, ¿no? O sea, en términos de gobierno, yo creo que nos hizo ver la necesidad de hacer acciones para apoyar a los grupos más vulnerables y que las formas tradicionales de atender la pobreza ahora no están funcionando como antes o los gobiernos se están dando cuenta que los resultados eran muy inciertos al grado de que las personas que en sus estadísticas decían que ya habían superado el umbral de la pobreza, pues no es así, o sea, siguen estando en una situación muy, muy precaria. Entonces, yo creo que para los gobiernos es momento de replantear sus estrategias de desarrollo. Y bueno, también para nosotros, pues yo creo que todos nos dimos cuenta también de nuestra vulnerabilidad, ¿no? De cómo todo puede cambiar o nuestra estabilidad que tanto trabajo nos había costado adquirir, pues de repente puede tambalearse. Pero también yo creo que algo que estamos adquiriendo es una conciencia de, pues creo que de apoyo, ¿no? O sea, ha habido importantes campañas de comercio o de apoyar al comercio local, apoyar a pequeños comerciantes, que al final son los más afectados por la pandemia y pues yo creo que esto pues debe permanecer, ¿no? Como una cultura de consumo de nuestra parte. Y bueno, otra parte también que creo que es fortalecer nuestros lazos, ¿no? En este momento en el que nos vemos encerrados y trabajando y combinando el cuidado con el trabajo, con muchas actividades, creo que nos hizo ser como más empáticos y tal vez transparentar, ¿no? Un poco como las condiciones laborales y de saber que estamos haciendo malabares con mil y un cosas y creo que eso es bien importante. Por ejemplo, hace unos momentos veía una imagen de una científica que normalmente se ve el trabajo como muy separado de la esfera privada, ¿no? Entonces ella, por una parte, comparte esta imagen como la que estamos teniendo, en el que el fondo está muy cuidado, y después comparte en sus redes lo que se ve atrás, y pues son juguetes tirados por el piso, el niño jalándole el pantalón, o sea, creo que nos está llevando a ser un poco más empáticos y saber que estamos conciliando muchas situaciones y que, bueno, el momento es difícil para todos. Y yo creo que esto tiene que prevalecer y tiene que permanecer en nuestro trato con los demás. Ujú. Eh, Me hace pensar que se tienen que replantear muchísimas cosas. Y entre esas cosas pienso en justo temas de género, justo en temas que se asocian a los roles de género, ¿no? O sea, que por un lado sabemos, y tú lo sabrás mejor, cómo la violencia doméstica, la violencia en contra de las mujeres o de los niños, de la cual no se habla tanto, se ha recrudecido, ¿no? Muy probablemente, digo, tampoco hay que ser estadista como para imaginarse que eso está sucediendo si ya venía sucediendo desde antes, ¿no? Ahora con una carga extra de desempleo o el hecho de que a una familia no le alcance para comprar una canasta básica, eso es algo tremendo. Pero también, ¿cómo se estará replanteando el tema de género, el tema de compartir los roles? También creo que ahora que ha empezado a haber círculos de hombres, hay hombres que se están replanteando a sí mismos, ¿no? No solo las mujeres que se están replanteando y también que han luchado históricamente por sus derechos, sino que ahora también los hombres están replanteando mucho eso. Y hay hombres que se están quedando en casa mientras las mujeres están trabajando, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el tema de las empresas me llama mucho la atención. Tengo unos amigos venezolanos pues, que llegaron acá en esta diáspora de venezolanos por el mundo que dicen, bueno, es que nos llama mucho la atención cómo existe explotación laboral en México. Algo que con todo y todo en Venezuela ellos no veían, ¿no? Que aquí entras a trabajar a algún lugar, a alguna empresa,
Y la empresa da por sentado que tú te puedes quedar muchas más horas o que puedes ir el domingo y no te va a pagar horas extras, etcétera, ¿no? Y eso para ellos es como muy sobresaliente y me llamó la atención. O sea, cómo estamos acostumbrados a ese nivel de trabajo, cómo para muchas empresas era importante que tú llegaras y checaras y te quedaras ahí 8 horas sin moverte aunque no tuvieras nada que hacer, ¿no? O esta cosa como de, en lugar de contratar a 5, pues voy a correr a 4 y uno se va a quedar haciendo el trabajo de los 5. Y esto venía sucediendo desde antes de la pandemia, evidentemente, ¿no? Y con la pandemia me imagino que pues más aún. Pero ahora que la gente no está yendo a las empresas, o no toda, pues también se podría estar replanteando esto, ¿no? Cómo aumentar la productividad con menos tiempo, porque la gente tiene menos tiempo si trabaja en sus casas. Bueno, y la otra que veo es la caída de estructuras en todos los aspectos, ¿no? No sé si compartes esta visión conmigo, pero desde las estructuras religiosas, políticas, como muchas cosas que se están cayendo, como muchos paradigmas también que se están cayendo, que eran cosas enormes que no creíamos que fueran a cambiar y que ahora ya no funcionan y se evidencian, así como se puede evidenciar que a lo mejor esta es la única parte de mi casa que está arreglada ahora, igual, ¿no? Tantas cosas que se mantenían en la oscuridad. Bueno, creo que ya me fui por muchos temas, pero no sé si alguno te haga sentido y quisieras ahondar en él. Sí, mira, yo creo que están muy relacionados, entonces, por partes. La parte de género me parece muy importante porque, como tú lo mencionas, en esta situación, en este contexto, se recrudecieron muchos problemas que ya existían. O sea, la violencia de género es un tema muy urgente de atender en México y ya se veía antes de la pandemia movimientos de mujeres reclamando que se le ponga más atención y se den soluciones. Pero creo que en este momento, pues las casas de muchas mujeres no son un espacio seguro, ¿no? Y se vieron en la necesidad de verse recluidas en un espacio con su principal agresor, que aparte está en una situación de mucho estrés, de mucha incertidumbre que fomenta este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, para las mujeres son problemas que son, y no, bueno, no solo también las mujeres, pero también las niñas, niños, los adolescentes, que antes se salían de sus casas para tener un poco más como de seguridad, aunque también las calles no son seguras, pero así estaba el nivel en sus casas y ahora pues se ven la necesidad de estar encerrados, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hace más urgente que se atiendan estas situaciones, que se ponga atención pero también por el lado de los roles de género y la repartición de trabajo en el hogar. Como tú lo mencionas, muchos hombres tienen necesidad de trabajar en sus casas y antes se tenía la idea de que la mujer se quedaba en casa y el hombre salía y trabajaba. Entonces el hombre a veces no se daba cuenta de las situaciones que se vivían, ¿no? Del trabajo en casa y llegaban y pues la comida estaba hecha, la ropa limpia, los niños ya habían hecho sus tareas. Todas estas situaciones, tal vez para muchos hombres, no para todos, pero para muchos esto no lo percibían. Entonces ahora que están ahí, pues se dan cuenta y tienen que ser corresponsables en todas estas tareas. Entonces, me parece que para muchos hombres es un momento de involucramiento, de un mayor involucramiento en las tareas del hogar, porque no digo no es ayudar, sino es ser corresponsables, es tarea de los dos, pero creo que para muchos esto no era tan evidente y ahora pues lo tienen que hacer, ¿no? Y más si la mujer también está en casa y está trabajando, pues es imposible entonces que solamente una persona se haga cargo de todo. Entonces, espero que esto traiga al menos un replanteamiento entre los individuos en este sentido, pero también por parte del gobierno, pues hace falta mayores políticas de conciliación, ¿no? Porque por una parte, si ahorita las escuelas están cerradas y los niños están recibiendo atención en casa las guarderías tampoco están recibiendo niños, entonces te das cuenta que el modelo laboral no es compatible con las circunstancias que tenemos actualmente, ¿no? Y es un poco lo que tú mencionabas del tema de la autoexplotación, porque tenemos una cultura que premia a las personas que se quedan trabajando
más horas, ¿no? Y 12, 14 horas. Pero esto en parte, sí, pero esto en parte era permitido porque teníamos esos espacios donde dejar a los niños, porque otras personas colaboraban para nosotros poder estar allá. Pero ahora tenemos que, pues, unir todas estas tareas y te das cuenta que ese modelo no es compatible. Y aparte, pues, no es saludable. O sea, hay estas situaciones de explotación pues se ven ligados a un estrés tremendo, a síndromes como el de burnout, o sea, no es un modo de vida permanente o que sea saludable, pues. Entonces, creo que sí nos tenemos que replantear otras formas de trabajar y otros esquemas también de medir la productividad, porque te das cuenta que productividad no necesariamente es estar 14 horas pegado a una computadora trabajando. O sea, llega un momento en el que ya no estás siendo productivo y más si tu salud mental se ve comprometida. Y bueno, sobre las estructuras que mencionas, también son, por un lado las estructuras se replantean, pero por otro lado nuestra idea de las estructuras también se replanteó, porque nosotros teníamos una idea del gobierno, de la religión, como estructuras que no cambian, pues, y nos daba una cierta seguridad saber de que si al menos nosotros no teníamos seguro nada, al menos ellos sí, ¿no? Y con esto, con un virus que nunca habíamos visto, que no sabemos cómo afrontar, pues te das cuenta que no son tan estables y que también están ahorita en un momento de cambio. Entonces yo creo que es un momento difícil, pero es un momento que puede traer transformaciones tanto positivas como negativas. Y creo que nos toca también a nosotros contribuir a estas transformaciones. Sí, me parece que es digno de destacar la solidaridad, ¿no? Creo que cuando suceden cosas terribles, temblores o cualquier cosa, es muy inmediata la solidaridad de la gente, ¿no? De la gente que tienes alrededor. Y me vienen a la mente algunos proyectos, en particular uno que hizo una conocida de un comedor que se le ocurrió a ella, a empezar a hacer comida para llevársela a personas que no tenían acceso a comida en ese momento, porque a lo mejor perdieron su trabajo y no podían ni siquiera comprar el gas, entonces les llevan comida. Y después empezaron a sumarse apoyos de restaurantes o de empresarios, ¿no? Muy, muy padre. Y esto me parece, pues sí, digno de comentar, eh, pero como dices, me gustaría retomar también la parte de la responsabilidad gubernamental, porque sí hay muchísimo que los ciudadanos de a pie podemos hacer y tendríamos que estar haciendo a nivel de una mayor conciencia personal y social, pero eso no exime de su responsabilidad al gobierno, ¿no? Y quisiera preguntarte un poco más acerca de cómo vislumbras, si es que se vislumbra algo, eh, que se podría solucionar parcialmente, por lo menos, este problema, este gran problema de pobreza. O sea, si tú ves una dirección de los gobiernos, sitúate en el lugar que quieras, no sé, tú has estudiado Latinoamérica, entonces, eh, ¿hacia dónde van? Porque ahora parece que todos los esfuerzos, o al menos eso parece a través de los medios tradicionales de comunicación, están yendo a solucionar la pandemia, ¿no? Porque ni siquiera la salud en general, sino el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, es un problema bien complicado y es un problema que si antes no se veía un fin próximo, pues ahorita menos, ¿no? O sea, como tú mencionas, la solidaridad ha jugado un papel muy importante en la actualidad porque nos encontramos con situaciones muy cercanas de personas que la tienen muy difícil. Y lo que nosotros, pues lo que nosotros está en nuestras manos lo hacemos, como tú lo mencionas, y me parece que esto ha sido muy importante y esto ha ayudado a muchísima gente y ha mejorado las condiciones de muchas personas. Pero también, como tú lo mencionas, no está en nuestras manos atender un problema de esta magnitud. O sea, nosotros solos no podríamos hacerlo. Y es cuando llega el momento de, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno, no? Y es que hay que entender que la pobreza es un problema estructural y es un problema multidimensional
Y no es solamente que no tienen ingresos, entonces aumentas los ingresos y ya por lo tanto no son pobres, ¿no? O sea, es un problema que está atravesado por múltiples problemas, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda. Entonces, si tú lo ves ahora que las viviendas cada vez son más costosas y si tú ves ahora que los servicios médicos no están garantizados para todos, y ahora esa situación de COVID en el que la educación también, aunque en la ley es gratuita y de acceso universal, tampoco es así porque pues el que no tiene una tablet no tiene acceso a internet, el que no tiene acceso a una televisión o a electricidad, pues no está recibiendo educación. Y en nuestro país la educación es una forma de ascenso social, entonces no sabemos las condiciones que van a tener estos niños que ahorita están en la escuela en un futuro. O sea, va a ser muy complicado. Pero como te digo, o sea, estas son situaciones que pues tienen que ser atendidas por los gobiernos. Y pues lo que ahora se recomienda o las instituciones que evalúan las políticas de desarrollo social, por un lado están buscando medidas que por un lado apoyen a los pequeños comerciantes, a las personas que en este momento están en empleos informales, porque son las que son más, tienen más riesgo de estar en una situación de pobreza. También un apoyo, una renta universal, tal vez por este momento, para que tengan al menos garantizados ciertos servicios. O sea, son medidas por este momento emergentes, pero que para largo plazo indiscutiblemente tenemos que poner atención en muchos aspectos y los gobiernos tendrían también que estar atendiendo otros problemas estructurales que están relacionados con por qué las políticas no funcionan, ¿no? Y es que se le destinan millones de pesos a atender el problema de la pobreza, ¿no? A dar apoyos sociales, pero en unos gobiernos con una gran corrupción y con problemas internos, a veces ni se destinan esas cantidades a las personas o se destinan con otros fines. Entonces yo creo que como si estamos en un momento de replantear, creo que estos son de los problemas que tendríamos que atender para poder hablar de soluciones permanentes a la pobreza. Pero por el momento, pues lo importante es eso, ¿no? Activar la economía, activar el consumo y dar las condiciones para que estas personas tengan acceso a la educación y a la salud y a la vivienda, que es lo básico. Y en esa relación democrática del pueblo con el gobierno, se habla mucho de sí, el pueblo tiene que ejercer su derecho y tiene que presionar al gobierno para que, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo sucede? Porque a veces parece que hay una brecha inmensa y que las únicas vías de comunicación son una marcha, salir a marchar o ir a votar, ¿no? Básicamente. No sé, ¿cómo, de qué manera nosotros como ciudadanos podemos ejercer realmente una presión o extender como un lineamiento que nos gustaría que sucediera hacia los gobiernos? ¿Puede surgir esa iniciativa desde la gente común? Mira, yo creo que cada vez se están abriendo más espacios y yo creo que el Internet y las redes sociales pueden ser una herramienta útil si se utilizan de manera informada y no solamente como una forma de golpeteo, ¿no? O sea, estas formas, la marcha y el voto, pues son las formas tradicionales de participación. En ocasiones sirven, en ocasiones no, pero yo creo que lo que hace la diferencia en primer lugar es mantenernos informados y ahora tenemos la capacidad de mantenernos informados a la mano, pues, o sea, tenemos acceso a muchísimos medios, a noticias muy confiables, tenemos acceso a la información pública que ahora es obligatorio que lo transparenten. El problema es que a veces tenemos esa información y no la usamos. Entonces, nuestra participación a veces es desinformada o es solamente para atacar al otro y apoyar a mi partido indiscriminadamente. O sea, yo creo que tenemos que ser muy críticos con cómo participamos en primer lugar. O sea, nosotros qué clase de ciudadanos somos, qué calidad de ciudadanos somos para entonces exigir. Y pues hay muchas formas de exigir, ¿no? O sea, yo no le resto peso a las marchas que últimamente han tenido una relevancia que hace tiempo no tenían, pero pues también están los mecanismos de participación ciudadana directas, ¿no? O sea,
están el referéndum, el plebiscito, las consultas, o sea, creo que hay los mecanismos institucionales, pero también otras formas, pues estar ahí a tuitazos, o sea, creo que una vez que estás informado y que tienes la voluntad de participar, yo creo que uno encuentra formas novedosas o hace uso de las tradicionales. Ujú. Pues ahí también hay todo un reto, ¿no? Porque de pronto existen todos estos espacios de información confiable, pero no toda la gente sabe cuáles son ni cómo encontrarlos. Ese también es un tema del que podríamos hablar en otro momento, pero quienes consideran que pueden tener acceso a esos medios, pues hay que ejercerlo, ¿no? Claro. Y me llama la atención, regresando un poco al tema central este de pobreza, mencionabas la pobreza laboral, la pobreza por ingresos y la pobreza que tiene que ver con el riesgo de que la clase media caiga, ¿no? Que de por sí, bueno, la clase media en nuestro país ya venía, ya estaba deteriorada desde hace muchas décadas, ¿no? Eh, pero creo que todas tienen un impacto. Por ejemplo, había escuchado, no sé si tú me puedes corroborar esto, un amigo me decía que muchas personas consideramos que pertenecemos a la clase media, pero que si haces un test, en realidad no perteneces a la clase media, en realidad estás en un punto de pobreza, pues no extrema ni nada, pero no perteneces a la clase media, ¿no? Mucha gente que cree que pertenece no pertenece. Bueno, eso es por un lado. ¿Y qué implicaciones tiene el hecho de que la clase media no sea tal, ¿no? Que es pues la clase que pensamos que podría darle un giro al rumbo del país, ¿no? Por estar informada, por tender un puente entre, no sé, instituciones, por ejemplo, gubernamentales y la población menos favorecida, etcétera. Sí, fíjate que el tema de este que mencionas es muy importante porque la medición de la pobreza es un tema muy discutido. O sea, ¿cómo mides la pobreza? Porque una vez que, o sea, medir significa también separar en ciertos términos, ¿no? O sea, estás haciendo una distinción entre los pobres extremos, los pobres alimentarios, de pobreza alimenticia y la clase media baja, clase media, o sea, todas estas clasificaciones lo que hacen un poco es dividir. Entonces, como tú lo mencionas, en ciertas formas y en ciertos momentos, estas divisiones han sido para poder decir que el número de pobres sí está disminuyendo, ¿no? O sea, en el momento en el que tú mides la pobreza y la asimilas a una pobreza muy extrema o una pobreza casi de marginación, entonces, cuando excluyes a todas personas que también podrían considerarse pobres, pero no son tan pobres, digámoslo así, entonces sí, parece que tenemos menos números de pobreza, ¿no? Entonces a veces es como una herramienta discursiva de muchos gobiernos para decir que están atendiendo el problema de la pobreza. Pero como tú lo mencionas en términos reales, pues no, muchas de las personas que podrían considerarse clase media tienen muchas carencias que son básicas y yo lo platicaba apenas con mi esposo, que también está haciendo un estudio sobre estas clasificaciones de pobreza y me decía, bueno, es que si es desde la perspectiva de una medición monetaria o del ingreso, entonces tal vez nosotros perteneceríamos a la clase media, pero como no tienes garantizada ni una vivienda propia, entonces, bueno, realmente eres clase media si no tienes acceso a un seguro social o a un seguro privado de gastos médicos. A ver, entonces parece que es como una clasificación tramposa. Y esto me lleva al segundo punto que tocas, que es pues esto tiene consecuencias de que los problemas de los pobres no son mis problemas porque yo no soy del grupo, ¿no? Entonces, parece que la clase media lo que está haciendo es como entonces aspirar a ser clase alta y se vuelve un grupo que a veces es acrítico cuando, como tú lo mencionas, tiene los medios para hacer, para empujar y para impulsar transformaciones. Y pues también de decir que somos todos parte de una población que tiene carencias tremendas y que el problema de la pobreza nos afecta a todos
y pues que todos tendríamos que involucrarnos, ¿no? Pero en esta división lo que hace es que esos problemas a mí no me interesan porque yo soy clase media y yo estoy aspirando a ser clase alta. Entonces, estas divisiones creo que tienen un impacto tremendo. Justo es lo que queremos evitar, como que nuestros lectores, nuestros seguidores de la revista sean acríticos y creemos que no lo son, ¿no? Porque muchas veces estos medios como el nuestro que tienen un enfoque de bienestar, más de espiritualidad, pueden caer en, o sea, este enfoque, no digo solo de los medios, sino este enfoque espiritual y de bienestar, puede caer en un lado negativo, en un lado del péndulo, que es justo ser acrítico, ¿no? Como caer en el, sí, hay que pensar que todo va a estar bien y entonces si te enfocas y proyectas, sí, pero a ver, vivimos en una realidad social, tenemos problemas políticos, económicos, ¿no? Que muchas veces, como decías tú antes de la entrevista, no está desarticulado, ¿no? Un enfoque espiritual de un enfoque político y cultural. Todo está unido. Pero justo es lo que queremos no fomentar, no caer ahí, como en esta situación acrítica que tú lo mencionas desde la clase social o aspiracional, y bueno, me gustaría eso complementarlo con esta idea de la espiritualidad, ¿no? Y en cuanto a lo laboral, pobreza laboral, ¿se refiere solamente a las personas a los empleos que han desaparecido? ¿O también a la situación del sueldo y de las condiciones de trabajo que existen? Fíjate que me llama mucho la atención. Hace unos días habíamos estado viendo también con mi pareja como eh, puestos de trabajo, la oferta laboral que existe, y es muy, pues, fuerte, pero interesante a la vez darte cuenta de cuál es el panorama real, que de pronto hay un anuncio para solicitar a un cargador para el mercado de abastos que no necesita tener ni siquiera la primaria terminada y gana 8,000 pesos por una jornada de 8 horas, de 40 horas a la semana, ¿no? Y hay un anuncio que solicita un arquitecto que sepa hacer 1,000 cosas, desde diseño hasta estar en obra, y ganan 7,000 pesos, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta realidad? ¿No? O sea, no que estudiar nos generaba unas mejores condiciones de vida. Bueno, pues parece que no, al menos no eh, en algunos como disciplinas en este país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo planteas esta pobreza laboral? Mira, comienzo por este punto y ahorita me regreso a la parte del bienestar. Sí, la pobreza laboral es entendida como cuando el ingreso que percibes o el producto de tu trabajo no es suficiente para garantizarte la canasta básica o las condiciones básicas de vida. Y es la realidad en nuestro país, o sea, cada vez no solamente el ingreso, sino las prestaciones son insuficientes con el outsourcing, con que ya no generas antigüedad, que ya no te garantizan las prestaciones para adquirir una vivienda, para tener un seguro de gastos médicos o un seguro social para ti, para tu familia, pues estas son condiciones de que hacen la vida cada vez más precaria, ¿no? Porque pues no solamente con un ingreso es suficiente, entonces de ese ingreso va a tener que salir para comprar una casa y para pagar la atención médica de tus hijos, que pues es costosa. Entonces, a eso se refiere y como tú lo mencionas, pues cada vez es menos posible que la educación te permita tener un sueldo mayor y es que en nuestro país no se le ha dado un impulso a esos trabajos profesionales y como te digo, el mercado se ha enfocado en ciertos sectores y ha dejado de lado otros. Entonces, ves personas con una licenciatura o un posgrado que no tiene, o primer lugar, que no ejerce la profesión que estudió, o que si la ejerce no gana lo suficiente.
Entonces te das cuenta que toda esta inversión en la educación en términos monetarios no es redituable. Y esto pues es muy peligroso porque entonces, ¿qué sucede? Que esto, por un lado, este talento o se dedica a otras cosas o se van del país, ¿no? Y se da el fenómeno de fuga de cerebros que al final de cuentas en otros países son bien remunerados y en nuestro país, pues, ¿qué nos deja? Con falta de profesionistas o profesionistas que no están alcanzando el potencial que podrían alcanzar, ¿no? Entonces, esto por un lado y por el otro lado del bienestar me parece importante y es lo que platicábamos, que todo está de la mano, ¿no? Y lo emocional y lo espiritual con lo estructural, con lo material, son parte de nuestra dimensión como seres humanos. Entonces, si no tienes garantizadas las condiciones materiales o la alimentación o un techo en el cual vivir, difícilmente puedes llegar al bienestar solamente pensando que vas a ser positivo, ¿no? Y como tú dices, creo que debemos ser críticos con nuestra realidad y saber que si nuestras condiciones son mejores que otros, no, entonces ese problema no me atañe, ¿no? O sea, creo que parte del bienestar es también el ser solidarios y ser empáticos y poder transformar tu realidad. Entonces, me parece que la idea de bienestar no solamente está ligado a un bienestar mental, sino también de colaboración y como digo, transformación de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la salud mental es algo fundamental para el bienestar y las personas en situación de pobreza son las que menos pueden tener acceso a la salud mental. Entonces, me parece que tenemos que ser críticos con el discurso de bienestar y de saber que de verdad si yo estoy bien y los demás están mal, entonces yo estoy bien, o sea, estoy haciendo algo bien, me parece que deberíamos ser críticos con nosotros mismos. Con eso me quedo, con eso cierro esta entrevista por mi parte, a menos que tú quieras agregar algo, pero me parece una frase contundente, ¿no? Hay que ser críticos con este discurso del bienestar. Si yo estoy bien y los demás no realmente estoy bien, ahí les dejamos la pregunta y pues en otra ocasión charlaremos más, ¿no? Creo que tiene muchísima tela de dónde cortar y es bien importante seguir reflexionando en torno a todo esto. Sí, muchísimas gracias por la invitación, fue todo un gusto y ya habrá otras ocasiones para seguir platicando como lo mencionas. Muchísimas gracias, Laura. Solo por último, para cerrar, Sí. cuéntanos, si se puede, de qué va tu investigación, qué estás trabajando en el CIESAS. ¿Se puede? Fíjate que sí, precisamente surge de un interés de mi investigación en la maestría, que fue sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Yo estudié el caso en Guanajuato. Me parecía muy interesante porque estos programas sociales que se les destinan millones no tienen resultados en las condiciones de vida, ¿no? O sea, se les da el dinero, pero en actualidad hay una perspectiva de la pobreza que no es monetaria, sino de capacidades. Entonces, se fortalecen ciertas capacidades como la salud, como la educación, para entonces que las personas no solamente tengan un ingreso, sino que tengan la capacidad de desarrollarse humanamente. Entonces, estos programas establecen ciertos lineamientos, ¿no? Y uno de esos lineamientos sea el de la salud y la salud integral, y esto implica la salud sexual y reproductiva. Pero en la práctica esto no pasaba así, o sea, no se les empoderaba, no se les daban las herramientas a las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Yo veía que esto era más un asunto cultural y un asunto de ideologías de los gobiernos, más que una cuestión de apoyos económicos, ¿no? Pero bueno, eso fue en la maestría, pero creo que me quedó la duda y me quedó ahí como la inquietud. Entonces, actualmente estoy haciendo una investigación sobre los programas sociales en México, hacer como un análisis histórico de los programas sociales y ver por qué no funcionan en términos de valores y de las subjetividades de las personas en el gobierno, ¿no? Cómo estas luchas por el poder, cómo estas ideologías de los funcionarios determinan si funcionan o no. A veces, aunque se les destinen millones, porque son de los programas sociales que más se les destinan, ¿no? Pero a veces se usan más con fines clientelares, con fines de apoyos a campañas, y entonces pues te das cuenta que la pobreza así
va a estar lejos de erradicarse, que estos programas tienen que ser replanteados y tiene que replantearse también el papel de los funcionarios, ¿no? El funcionario local, cómo puede en gran medida transformar los resultados de los programas. Va por ahí, pero apenas estamos ahí viendo y haciendo un poco de análisis histórico para ver qué resulta. Buenísimo, pues ya nos platicarás Sí, de los perfecto. avances, de los resultados. Muchas gracias, Laura. Que tengas buen día. Hasta luego. Bien, hasta luego. Aquí